muy interesante el cruce de ideas sobre lo que significó la invasión a Panamá. Doctor Ritter. Mira, uno de los problemas que enfrenta una persona, por ejemplo, para presentar un libro que nadie ha leído, es hasta dónde llega el límite de contar uno lo que ya leyó, para no dañarle el libro al que lo quiere leer. Nosotros aquí tenemos hoy un problema que es doble, porque hay mucha gente que ya vio, esto ya tiene más de una semana de estar en la cartelera, pero por otro lado hay mucha gente que no la ha visto. Entonces no es ni siquiera un análisis de este mosaico testimonial que ha presentado Abner, pero tampoco puede ser en abstracto una película que ya para muchos ya la han visto. De manera que ese equilibrio que no vamos a poder mantener, es más, ya de hecho no lo hemos tenido en este panel, porque ya cada hemos uno, adelantado. O sea, algunos han adelantado, han relatado la parte que les ha llamado la atención. Pero yo sí quisiera, en ese sentido, destacar que al margen de todas las consideraciones y de todos los testimonios valiosísimos que hay en la película, hay un hecho que es quizás el menos impactante desde el punto de vista testimonial, pero desde el punto de vista de los panameños debe ser uno de los peores, y es la ignorancia de los panameños sobre el hecho mismo. Ya no nos estamos refiriendo a qué fue lo que pasó, sino el solo hecho de tener memoria o de tener solo algunos recuerdos ligeros de que hubo algo que se llamó la invasión, pero no tener ni siquiera el contenido, ni qué fue, ni siquiera la magnitud de lo que ocurrió en Panamá. Eso para mí es lo que más me inspira y por lo que más celebro que este mosaico testimonial se haya producido y esté hoy en los cines de Panamá, porque nos regresa otra vez donde habíamos comenzado, que es nosotros no nos asiste el derecho de olvidar la invasión. No tenemos ese derecho. Uno quisiera poder optar, pero como sociedad no tenemos ese derecho. Yo creo que hay un problema institucional. La manera en que se recuerda la invasión, el 20 de diciembre, por ejemplo, yo filmé como 3 o 4 años seguidos las conmemoraciones, y es un grupo mínimo de gente, solamente allegados a difuntos o damnificados, o gente que estaba ex militares o ex PRD, pero un grupito muy muy pequeño, como si es solo de ellos. No se considera un día de conmemoración de Panamá. Eso por un lado, el día de conmemoración es un símbolo, pero es una manera de entender, de revivir la historia, sí, de recordar. Sí, de darle un lugar en nuestro calendario también, ¿no? Eso es una parte. Y la otra parte de lo que pasa en las escuelas, ¿no? Yo miré los libros de texto, hay un parrafito así, o sea, un parrafito de este tamaño que habla sobre la invasión, que es increíble. Y si vas a lo de las publicaciones, por ejemplo, tú has escrito, un día después que un amigo vio la película, un amigo de Argentina que no sabía mucho sobre el tema fue a una de las librerías en Panamá, preguntó por un libro de la invasión, le sacaron un libro de la invasión de Normandía. O sea, como ¿sabes? No está instaurado, no está institucionalizado, no hay que si viene mañana un amigo y te dice, oye, recomiéndame un buen libro de la invasión, ¡pam! Ahí está, esta es la Biblia de la invasión. O sea, cada uno tiene ediciones de 500 copias, de 1000 copias que se repartieron y se acabó. Sí. Y se acabaron, o sea, ya no hay más, tienes que buscarla en tal biblioteca, o sea, no es algo, ¿sabes?, que ya está, como si mañana preguntas sobre las Malvinas en Argentina. Habla de la poca importancia que se le ha dado como sociedad. Eso viene al tema de actualidad de que ya no existe la materia de relaciones de Estados Unidos con Panamá, sí, que era una asignatura dentro del currículum panameño. Efectivamente, esa es una de las causas también que la sociedad civil está defendiendo, de recuperar esa cátedra, porque definitivamente es fundamental
para inspirar en la juventud pues un sentido de pertenencia, amor por el país, la búsqueda de un proyecto nacional que se ha perdido, en fin, y lamentablemente también después de la invasión ha venido, digamos, sí nos cambió la historia, y en este sentido ha habido la pérdida de soberanía nacional, de identidad, de patriotismo, y una excesiva orientación hacia la educación mercantilista, ¿no? Como una de las políticas por el olvido de la historia, como que la historia se ve como una piedra en el zapato, ¿no? Como que fuera contra pues los negocios, cuando no tiene por qué ser así. Una juventud que no tiene sentido de orgullo patrio, ni una autoimagen sólida y robusta, no creo que sea bueno para ninguna otra tampoco profesión ni carrera, no va a ser exitoso. Ni para el futuro como país, Fernando. Claro que no. Abner hablaba de lo difícil que es encontrar un recuento histórico de la invasión, uno de los pocos libros que existen. Quiero decir algo fueron sobre el tema escritos por de la ti. historia. Sí. Es decir, es que hablamos de la invasión, pero es que al 9 de enero no le y en décadas nunca le hemos dado la importancia que se ha merecido. Exacto, tampoco. También se enterró. Ahora porque cumplió 50 años y hubo como una especie de esfuerzo de empoderarnos de la fecha. Pero hace 20 años igual era un grupito de zurdos que salían con la cara de Ascanio. Entonces, pero ¿por qué? ¿Por qué no sabemos quién es Justo Arosemena? ¿Por qué no sabemos quién fue Victoriano Lorenzo? Sí, ¿por qué? ¿Por qué ese rasgo, esa forma de ignorar nuestro propio pasado? Y no viene el cuento de que es que el proceso de globalización. Aquí está el rollo de la autonomía de Irlanda, la autonomía de Escocia, ¿por qué los serbios siguen siendo serbios? ¿Por qué los bosnios siguen siendo bosnios? ¿Por qué los kurdos le borraron su país y siguen siendo kurdos? Es decir, porque hay una identidad, porque hay naciones porque tienen historia, porque tienen memoria, porque tienen una comunidad de aspiraciones, porque tienen un proyecto nacional, porque algo que los identifica, que los une. Y porque la globalización ha acentuado las identidades más primarias. Exactamente, conforme el mundo se globaliza, las identidades se fortalecen. Eso es algo que se ve en el cine y la televisión, por cierto. Es decir, nadie se explica que en Colombia, por ejemplo, haya, y exitosamente, 7 u 8, no sé cuántas, televisoras regionales, donde todo lo que se sirve en el menú televisivo es de esa región. La tele de Antioquia, la tele de no sé dónde. Pero eso conforme hay una fuerza, digamos, exógena, que tiende a borrar o a crear una sola identidad global, hay otra fuerza endógena que tiende a fortalecer la identidad propia. Pero yo no sé ese fenómeno a la luz de la panameñidad, cómo funciona. Y eso es algo sobre lo cual nosotros tenemos que estudiar e investigar más. No lo vamos a hacer, por eso defiendo la causa aquí de Ana Elena, quitando eso de nuestro sistema educativo. Es un absurdo, una irracionalidad. Sí, Al contrario. Es una irracionalidad absoluta. Sí. Entonces, pero paradójicamente es lo que hemos estado haciendo todos estos años. Sí, ¿verdad? Esta desmemoria lo que está mostrando son los vacíos en términos de identidad nacional. Seguimos hablando de lo que nos deja el documental Invasión y también de las lecciones que le ha dejado a la democracia panameña. Usted quédese en el radar. Y seguimos conversando sobre Invasión, la película sobre la memoria histórica de este hecho traumático. Señor Delgado Diamante, muchas de las justificaciones o alguna de las versiones que recoge este documental es que, bueno, la invasión fue un hecho violento, pero que trajo la democracia. La verdad, yo tengo mis dudas sobre el origen de la democracia, no porque no respete y considere como correcto el hecho de los que asumieron
legítimamente el control político del país, sino en la forma en la cual se hizo, en la nocturnidad y sin presencia de elementos, tomando en consideración que no se le permitió hacer en alguna forma por la negativa del gobierno de no reconocer los resultados electorales en su momento preciso. Pero a final de cuentas, el proceso que se fue dando a través de la participación y de la dirección y conducción del presidente Endara y de la rapidez con la cual se fueron recomponiendo los organismos económicos y políticos, institucionales, yo creo que tiene un gran mérito en la forma que el país se recuperó, y yo creo que en ese sentido, desde el punto de vista institucional, yo creo que el rol que se jugó en ese periodo justo es reconocerlo como muy, muy válido, independientemente de la noche del 19 de diciembre. Lamentablemente, en alguna forma los gobiernos que se han sucedido da la impresión de que consideraron en un momento de que la democracia comenzaba al principio de ese gobierno y que por lo tanto la institucionalidad creada previamente y el desarrollo institucional creado previamente en muchos casos no se le dio la misma continuidad que era necesario. Y poco a poco mucho de ese contenido democrático, no electoral, sino político y de la institucionalidad, siento que se ha ido perdiendo. Y por supuesto que la tarea ahora, particularmente eso sucedido en el último gobierno, yo creo que la tarea que se tiene ahora, particularmente en este gobierno que ha surgido en la actualidad, su función principal debe ser esa: rescatar la institucionalidad democrática del país, no solamente desde el punto electoral, sino aquella conducente a alcanzar los grandes objetivos nacionales, la continuidad de aquellas cosas que son vitales para el pueblo panameño y que tienen que ver mucho más con el desarrollo social del país, educacional del país, integral del país, y no solamente el hecho de que se celebren elecciones. De que se celebren elecciones o de que la economía del país y el boom económico sea fundamentalmente el punto vital. Yo creo que en la medida que eso sea así, iremos avanzando y reconociendo de que le guste o no le guste a mucha gente, la invasión de Panamá del 20 de diciembre produjo un cambio tan importante en el país que ha permitido en estos 25 años que nos vayamos consolidando como país. Nos vamos consolidando de país, pero en alguna forma hemos ido perdiendo mucho de lo que era el sentimiento nacional, que es lo que creemos que debe haber el equilibrio para efecto de que logremos avanzar de una forma más efectiva y que haya una mayor participación, que sea mucho más participativa, que mucho lo fue durante ese periodo de la llamada dictadura, la participación de las bases, la participación de la sociedad en las decisiones que se tomaban y que caminaban en búsqueda de mejorar las condiciones de vida y por supuesto que mejorar la igualdad en el país. Su visión, doctor Ritter, de la consolidación democrática, si así se le puede llamar, que ha tenido el país después de la invasión. Yo creo que es un error considerar que lo que trajo la democracia a Panamá fue la invasión por sí sola. Lo que no es, ese no es una afirmación que tenga un sustento en la realidad. La interrupción de una dictadura, el haber derrocado un gobierno, por supuesto que marca un hito, pero nosotros hubiéramos podido caer fácilmente en otro tipo de autoritarismo producto de esa invasión y que por suerte no ocurrió. Pero aquí hubo muchas voces, es más, todavía hay voces que hoy le reclaman al presidente Endara de no haber cambiado una serie de cosas, de no haber proscrito a ciertos partidos políticos, que le reclaman el no haber cambiado de raíz la Constitución, sino que él quiso jugar con las mismas reglas. Y yo creo que eso es algo que hay que reconocerle siempre al presidente Endara, pero no fue, para mí, mucho más importante que la invasión por sí misma fue la disposición que tuvo el presidente Endara de consolidar la democracia. Mucho más, es verdad que uno vino como consecuencia de la otra, pero no debiéramos cometer nunca la equivocación de decir esto fue lo que nos trajo
la democracia, porque en alguna forma vamos a distorsionar también la historia, porque la democracia también la trajo, o también la trajeron los muchos panameños que lucharon por ella. Exacto. O sea, no es solamente la acción militar. Si no hubiera habido un acumulado también de mucha gente, de miles de personas en la calle reclamando la democracia, no hubiera, por más que hubiera habido una invasión, no hubiera podido consolidarse o establecerse la democracia. De manera que marca un hito, y un hito importantísimo, pero no es el comienzo ni es el hecho que marca por sí solo un cambio en la vida democrática del país. Es mucho más profundo que eso, y por eso parte del análisis que hay que hacer con relación a la invasión es, sí, jugó un papel, pero fue un hecho, el más importante de todos, por supuesto, dentro de un periodo en el que todos los panameños participaron y que tuvo como conclusión el periodo histórico en Panamá donde mayor división ha habido entre los panameños. No es, por lo cual es también injusto considerar que aquí había unas fuerzas de defensa y un Noriega luchando contra todos los panameños, y todos los panameños estaban oprimidos. Si no, hubiéramos salido todos unánimemente en contra de la fuerza de defensa y de Noriega. Aquí hubo familias, negocios, empresas, colegios, todos que se dividieron por razón de la crisis política que se produjo en 1987, 88, 89, pero que partió al país en dos. Puede que no en dos mitades, pero sí partió al país, y nosotros, cuando veamos la invasión, la tenemos que ver dentro de ese contexto histórico, y si fuimos capaces, después de la invasión, de sanar esas heridas familiares, empresariales, amicales. Hay amistades que no se han recompuesto desde entonces. Y yo creo que cada uno por aquí debe tener alguno de los ejemplos de amistades que nunca se pudieron recomponer, de familias que nunca se volvieron a juntar después de eso, y eso no lo resolvió la invasión. Eso no lo podía resolver la invasión, pero en ese sentido la invasión sí tiene que ser estudiada de una manera más integral y más desapasionada también. Y menos simplista, Fernando. Yo creo que, yo coincido en que para que haya democracia tiene que haber fuerzas democráticas en la sociedad. Si no, no sé cómo va a funcionar. Y refiriéndome a la democracia liberal, yo diría que la invasión creó condiciones que abrió, como dicen los chinos, de cada crisis oportunidades, abrió oportunidades de oro, y creo que como sociedad, y ahora sí culpo a esas fuerzas democráticas, votamos las oportunidades que pudieron surgir. Porque la sociedad, gracias al caos que se produjo, pudo reorganizarse y crear instituciones sólidas, duraderas. ¿Y qué hicimos? Convertimos lo que debíamos convertir en una democracia, lo convertimos en una cleptocracia, que es lo que hemos hecho en Panamá. Que lo advirtió Endara también. En los últimos años. Y ya hoy lo que tenemos es una democracia chequera. Eso es lo que es la política hoy. En vez de podar dijimos, Noriega era un dictador, concentró todos los poderes, al final eliminó la asamblea, eliminó, pero nos quedamos con un presidencialismo exagerado, exacerbado. Aquí todo gira alrededor de la figura presidencial. Entonces, ¿cuál es la democracia de ese presidencialismo exagerado? ¿Qué hemos hecho para cambiar eso? Tuvimos la oportunidad de crear instituciones que no dependieran de esas taras, porque es que tampoco esa concentración de poder, esa falta de independencia en los poderes del Estado, eso no es una cosa que nació ni antes, eso existió, eso forma parte, Eduardo lo sabe mejor que yo, aquí los presidentes a lo largo, desde 1903 hasta el 89, eran monarcas, y los partidos eran franquicias, eran de X o Y dueños. Entonces, tampoco es cierto que
eso, hay un antes y un después, hay un proceso. Tuvimos la oportunidad de cambiar eso, ¿no? Crear instituciones sólidas. Y ahora es un momento de cuestionar hasta qué punto esa democracia es real y hasta qué punto esa democracia se ha consolidado. Y llegamos al extremo del gobierno anterior que puso en venta al país por libra, al país completo, y cometió una serie de ataques al Tesoro Nacional que incluso hasta es probable que queden impunes. Bueno, eso es tema de análisis constante aquí en el radar. Fernando, tengo que hacer una pausa para leer más opiniones de los panameños a la pregunta: ¿qué lecciones y secuelas dejó la invasión de Estados Unidos a Panamá? Dice Andy Panamá, lección número 1, país pequeño, mal dirigido, prepárese a ser invadido. Poético. Jaime Fong Butrich, lección: Estados Unidos siempre crea monstruos que luego debe destruir. Secuela, ninguna, si no vivías en el Chorrillo. Betsy, el pueblo indefenso agotó todos los recursos para acabar la dictadura. Noriega y secuaces jamás hubiesen entregado el poder. Gustavo Alfredo, nos dejó libertad manchada de sangre y muerte. Estados Unidos hoy día sigue repitiendo estas masacres por un solo man. Y César Castillo, una lección de la invasión, que no debemos permitir otro régimen autocrático ni represor contra el pueblo panameño, nunca, jamás. Está el tema de la consolidación de la democracia, que sigue siendo noticia y que sigue generando cuestionamientos. Usted quédese en el radar, seguimos con más de Invasión.